Existen crímenes que estremecen, que traspasan los límites de la maldad humana. No son simples asesinatos, son actos de brutalidad incomprensible, cometidos por mentes perturbadas que encuentran placer en el sufrimiento ajeno. Uno de estos monstruos fue Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Un hombre que vivió una doble vida: maestro, esposo, padre durante el día, pero un despiadado depredador al caer la noche. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción, es real, y advertimos que su contenido es perturbador. ¿Estás preparado para conocer la oscura mente de un asesino? Andrei Chikatilo no solo creció con hambre, miedo y humillación, también vivió con una sensación de abandono absoluto. Su padre, Román Chikatilo, fue llamado a combatir en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Durante años, su familia no recibió noticias de él. Se rumoraba que había muerto en batalla o, peor aún, que había sido capturado por los nazis. En la Unión Soviética, ser prisionero de guerra no era visto con compasión. Quienes eran capturados eran considerados traidores, cobardes, enemigos del pueblo. Y cuando Roman finalmente regresó en 1949, lo hizo como un hombre roto, señalado y despreciado por su propia comunidad. El pequeño Andrei no entendía por qué su padre, un hombre que había luchado en la guerra, era ahora tratado como un paria. Pero lo que más le aterraba no era el rechazo de la sociedad, sino la mirada de su padre. Una mirada vacía, derrotada. Aquello le enseñó una lección que lo acompañaría para siempre. La debilidad no tenía lugar en este mundo, y él haría cualquier cosa para no ser débil. Su madre, Ana, era una mujer dura. Criar sola a sus hijos en una época de miseria la convirtió en alguien amargada, inflexible, despiadada. Andrei la veía como una figura de autoridad absoluta, pero también como una fuente de miedo constante. Cuando mojaba la cama, su madre no solo lo golpeaba, sino que lo humillaba. Lo arrastraba fuera de la casa y lo obligaba a quedarse en el frío como castigo. Lo insultaba, lo llamaba inútil, lo despreciaba con cada palabra. Años después, cuando le preguntaron por qué mataba, Chikatilo mencionó su infancia. Dijo que nunca se sintió amado, que su madre le hizo creer que no valía nada y que, quizás, eso lo convirtió en lo que fue. En la escuela, su calvario continuó. Era un niño tímido, callado y con problemas de visión. Sus compañeros lo ridiculizaban constantemente. Se burlaban de su torpeza, de su aspecto débil. Lo empujaban, le escondían sus cosas, lo golpeaban cuando nadie miraba. Pero Andrei nunca respondía, solo bajaba la cabeza y soportaba en silencio. Poco a poco fue desarrollando un mundo interior, un mundo donde él no era el débil, sino el fuerte. Fantaseaba con tener poder, con hacer sufrir a quienes lo humillaban, pero eran solo pensamientos. Pensamientos oscuros, sí, pero sin forma. Hasta que, un día, descubrió algo que lo cambiaría para siempre. Su adolescencia estuvo marcada por la vergüenza y la frustración. Intentó acercarse a chicas, pero cada vez que lo hacía, su cuerpo no respondía. Su impotencia se convirtió en un tormento. Mientras otros jóvenes experimentaban con el amor y el deseo, él solo encontraba rechazo y humillación. Pero un día algo diferente ocurrió. Durante un forcejeo con una compañera, sintió una excitación repentina. No por la cercanía de la chica, sino por su miedo, por su resistencia. Fue en ese momento cuando comprendió que el placer solo llegaría a él de una forma:
a través del sufrimiento ajeno. Este descubrimiento fue su primer gran secreto, un secreto que lo separa aún más del resto del mundo. Mientras los demás hablaban de amor y relaciones, él escondía sus pensamientos más profundos. No podía compartirlos con nadie, porque sabía que nadie los entendería. Así que se volvió aún más reservado, más distante y, con el tiempo, más calculador. A los 20 años fue llamado al servicio militar. Allí esperaba encontrar una solución a sus problemas, una manera de volverse más fuerte. Pero el ejército no fue lo que imaginaba. No logró imponer respeto, no logró cambiar su naturaleza. Seguía siendo el mismo joven torpe e inseguro, solo que ahora su frustración crecía más rápido que nunca. Después del servicio militar, intentó encajar en la sociedad. Estudió literatura, ingeniería y marxismo-leninismo. Se convirtió en un hombre culto, con amplios conocimientos, pero el mundo no lo veía como alguien poderoso o imponente, sino como un hombre extraño, distante. Sus compañeros de trabajo lo consideraban excéntrico, e incluso incómodo, pero nadie imaginaba lo que pasaba en su interior. En 1963 se casó con Faina, una amiga de su hermana. Para el mundo era un hombre casado, un hombre con una familia. Tenía 2 hijos. Llevaba una vida estable, pero esa imagen era solo una fachada. En su interior seguía siendo el mismo niño asustado y humillado, con una única diferencia. Ahora tendría un deseo que crecía dentro de él, un deseo incontrolable, y muy pronto encontraría la manera de satisfacerlo. Su trabajo como maestro le dio acceso a su primer objetivo, los niños. Comenzó con toques, miradas, insinuaciones. Algunos estudiantes lo denunciaron, algunos padres se quejaron, pero en la burocracia soviética, los problemas se barrían bajo la alfombra. En lugar de ser arrestado, fue simplemente transferido, una y otra vez. El sistema no solo ignoró las señales, lo ayudó. Y mientras tanto, el monstruo dentro de Andrei Chikatilo despertaba. Solo necesitaba un momento, un descuido, una oportunidad para cruzar la línea final, la línea que separa a un hombre de un asesino. Y esa oportunidad llegó en 1978. La noche caía sobre Shakti, una pequeña ciudad minera en la región de Rostov. A simple vista, era un lugar como cualquier otro en la Unión Soviética, pero esa noche, algo oscuro se gestaba en sus calles, algo que marcaría el inicio de una pesadilla. Era el 22 de diciembre de 1978. Yelena Zakotnova, una niña de apenas 9 años, caminaba de regreso a casa. Había pasado la tarde con unos amigos, pero ahora estaba sola, y alguien la observaba. Desde las sombras, Andrei Chikatilo la seguía con la mirada. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era pesada. Había pensado en esto muchas veces. Había fantaseado con ello, pero nunca había dado el paso. Hasta hoy. Chikatilo se acercó con una sonrisa amable. Se presentó como un conocido de su familia. Le prometió caramelos si lo acompañaba a su casa. La niña dudó, pero su tono era convincente. La tomó de la mano y la llevó hasta su cabaña apartada. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Dentro de la cabaña, el monstruo tomó el control. Apenas cruzaron la puerta, la inocente niña comenzó a gritar. Trató de escapar, pero Chikatilo era más fuerte. Su excitación creció con cada intento de la niña por huir. No era el deseo, era el miedo. El terror en sus ojos lo hacía sentir poderoso. La sujetó con fuerza y, sin control, la atacó con un cuchillo. 1, 2,
3 veces. El cuchillo entraba y salía. Con cada puñalada sentía un placer desconocido. Y cuando la niña dejó de moverse, cuando la sangre empapó sus manos, entendió algo. Su impotencia no importaba, porque había descubierto una nueva forma de satisfacción. Chikatilo se quedó observando el cuerpo de la niña. Su mente era un torbellino. Había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. Pero lejos de sentir culpa, sintió paz. Sintió un alivio que jamás había experimentado. Y en ese momento lo supo. Esto no sería un error aislado. No era un accidente. Había encontrado su propósito. Intentó cubrir sus huellas. Arrastró el cuerpo hasta un río cercano y lo arrojó al agua. Creyó que lo había hecho bien, que nadie sospecharía de él, pero en su prisa cometió un error. Cuando el cuerpo de Yelena fue encontrado, la policía inició una investigación. Pronto, un sospechoso fue arrestado. Alexander Kravchenko, un hombre con antecedentes por delitos menores. No había pruebas claras en su contra, pero en la Unión Soviética, la justicia debía ser rápida y ejemplar. Tras un juicio lleno de irregularidades, Kravchenko fue condenado y ejecutado. Chikatilo, mientras tanto, quedó libre. Saber que otro hombre había pagado por su crimen le dio una nueva sensación de poder. No solo podía matar, sino que podía hacerlo sin consecuencias. Y así comenzó su descenso al infierno. Los años pasaron. Intentó resistir. Intentó controlarse. Pero la necesidad no desaparecía. Crecía. Su empleo como maestro le daba acceso a niños y adolescentes vulnerables. Los observaba, los analizaba, hasta que ya no pudo contenerse más. En 1982, 4 años después de su primer asesinato, el monstruo despertó de nuevo, y esta vez no habría pausas, no habría remordimientos. Lo que comenzó con una niña en una cabaña se convertiría en una ola de terror que azotaría toda la Unión Soviética. Así comenzaba la era de uno de los asesinos más despiadados de la historia. Su sed de sangre no tenía límites. Su astucia le permitía escapar, y mientras los cuerpos se acumulaban, las autoridades seguían ciegas. Pero la pregunta era, ¿hasta cuándo? Lo peor aún estaba por venir. Después de su primer asesinato en 1978, Andrei Chikatilo intentó controlarse. Pensó que tal vez podría resistir, que aquello habría sido solo un momento de locura. Pero con cada día que pasaba, la necesidad dentro de él crecía. Un hambre insaciable, un deseo oscuro que no lo dejaba dormir. Y entonces, 4 años después, en 1982, el monstruo despertó de nuevo. Esta vez, no habría vuelta atrás. Chikatilo había aprendido de sus errores. Sabía que tenía que ser cuidadoso, meticuloso. Había perfeccionado su técnica de caza. No atacaba al azar. Elegía a sus víctimas con precisión quirúrgica. Su nuevo método era simple y aterradoramente efectivo: las estaciones de tren. Lugares llenos de personas en constante movimiento, donde la gente podría desaparecer sin dejar rastro. Las estaciones estaban repletas de niños sin hogar, jóvenes que escapaban de familias abusivas, mujeres que buscaban trabajo en otras ciudades. Para él, eran presas fáciles. Se acercaba con una sonrisa amable, les ofrecía comida, promesas de ayuda. Y ellos, desesperados, confiaban en él. Pero al subir al tren con Chikatilo, firmaban su sentencia de muerte. Los llevaba a bosques apartados, lejos de cualquier mirada curiosa. Allí, en la más absoluta soledad, desataba su furia. Sus ataques eran brutales, sádicos. Sus víctimas no solo morían, eran torturadas.
mutiladas. Cada corte, cada puñalada, cada mordisco formaban parte de su ritual, y cuando finalmente exhalaban su último aliento, él sentía la misma paz que había sentido aquella primera vez. Los cuerpos comenzaron a aparecer. Al principio, la policía no veía conexión entre los casos, pero con cada cadáver que se encontraba, el patrón se hacía más claro. Las víctimas eran jóvenes. Sus cuerpos mostraban signos de tortura extrema, y lo más perturbador, muchas de ellas tenían los ojos arrancados. Sus víctimas mujeres eran las más perjudicadas. Se dice que les cortaba los senos, se comían los pezones y sus partes íntimas. Los forenses no tardaron en darse cuenta de que estaban tratando con un asesino serial. Pero había un problema. La Unión Soviética no reconocía la existencia de asesinos en serie. La ideología del régimen sostenía que el crimen de esta magnitud solo podía ocurrir en sociedades corruptas como las de Occidente. La idea de que un monstruo así pudiera surgir dentro del sistema comunista era impensable, y por ello la investigación se vio plagada de trabas y errores. La policía soviética no estaba preparada para enfrentarse a algo así. No tenían experiencia en perfilar asesinos seriales, ni los recursos para rastrear a un depredador tan astuto como Chikatilo. Y lo peor, ya habían condenado y ejecutado a un hombre inocente en su primer crimen. No querían admitir otro error. Mientras tanto, Chikatilo seguía cazando. Entre 1982 y 1984, su número de víctimas aumentó drásticamente. Niños, adolescentes, mujeres jóvenes, nadie estaba a salvo. En solo 2 años, al menos 15 personas habían muerto en sus manos. Y lo más aterrador, la frecuencia de sus asesinatos aumentaba. Si al principio podía esperar meses entre cada crimen, ahora la necesidad lo consumía por completo. Sus ataques eran cada vez más seguidos, cada vez más brutales. Pero en su arrogancia, comenzó a cometer errores. En septiembre de 1984, la policía finalmente lo detuvo. Lo habían visto merodeando por un mercado, actuando de manera sospechosa. Lo llevaron a la estación para interrogarlo, y por un momento, pareció que la pesadilla llegaría a su fin. Pero entonces, un error fatal ocurrió. Los investigadores cotejaron su sangre con el semen encontrado en algunas víctimas, y los resultados no coincidían. La sangre de Chikatilo era del grupo A, pero el semen encontrado en las escenas del crimen pertenecía al grupo AB. Lo dejaron en libertad. No sabían que la ciencia médica de la época aún no comprendía ciertos fenómenos biológicos, y que este error le costaría la vida a muchas más personas. Al salir, Chikatilo entendió algo crucial. La policía no tenía idea de con quién estaba tratando. No lo habían descubierto, no tenían pruebas reales. Y ahora, con más confianza que nunca, se sintió invencible. Su reinado de terror estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Lo que vendría después sería aún más perturbador. Su sed de sangre lo llevaría a cometer errores, pero también a perfeccionar su modus operandi. Se convertiría en una sombra ineludible, un fantasma que acechaba las estaciones de tren, los bosques, las calles. Nadie estaba a salvo. Y mientras el número de cadáveres crecía, la policía soviética seguía ciega ante la realidad. ¿Cuánto tiempo más podría seguir matando sin ser atrapado? ¿Cuántas vidas más se cobraría antes de que la justicia finalmente lo alcanzara? Lo descubriremos en la próxima parte de esta aterradora historia. El final del asesino estaba cada vez más cerca. La policía soviética había cometido errores garrafales.
habían dejado escapar a Andrei Chikatilo en 1984, y por este descuido, el número de víctimas continuó aumentando. Pero finalmente la red comenzaba a cerrarse. Chikatilo aún creía que era intocable, pero no sabía que estaba siendo vigilado de cerca. El 6 de noviembre de 1990, un grupo de policías encubiertos estaba patrullando la estación de tren de Novocherkassk. Buscaban a alguien que encajara con el perfil del asesino. Sabían que el monstruo se movía entre las estaciones, que merodeaba en búsqueda de víctimas vulnerables. Y entonces, lo vieron. Un hombre mayor, de apariencia inofensiva, pero con una mirada inquietante. Caminaba nervioso. Observaba a los jóvenes a su alrededor con un interés malsano. Parecía buscar algo o a alguien. Uno de los oficiales lo reconoció. Era Andrei Chikatilo, el mismo hombre al que habían detenido 6 años antes y luego liberado. Algo en su comportamiento llamó la atención de la policía. Lo vieron hablar con varias personas, intentando iniciar conversaciones. Lo vieron seguir a una joven a una zona apartada y luego regresar solo. Algo no estaba bien. Cuando los agentes lo detuvieron, Chikatilo no mostró resistencia. Sabía que lo estaban observando, pero pensó que no tenían pruebas contra él. Lo llevaron a la estación de policía. Lo interrogaron, pero él mantuvo la calma. Sin embargo, esta vez la investigación fue diferente. La policía no cometería el mismo error 2 veces. Habían aprendido de sus fallos anteriores. Sabían que el análisis de sangre podría no ser suficiente, así que recopilaron pruebas de manera más minuciosa. Compararon muestras de cabello, saliva y otros fluidos. Y esta vez, las pruebas eran concluyentes. Andrei Chikatilo era el asesino que habían estado buscando durante más de una década. Cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, el monstruo empezó a hablar. Y lo que contó fue más perturbador de lo que nadie podía imaginar. Confesó haber matado a 56 personas. Explicó con frialdad cómo atraía a sus víctimas, cómo las manipulaba, cómo sentía placer al torturarlas. No mostraba remordimiento, solo una extraña fascinación por su propia historia. Habló de su infancia, de su impotencia, de cómo el asesinato le daba un poder que nunca antes había sentido. Era una confesión escalofriante, pero al mismo tiempo llena de detalles cruciales para el juicio. Con su confesión, la policía pudo cerrar los casos de decenas de víctimas, pero aún faltaba el siguiente paso: el juicio. Y lo que ocurrió en la corte fue tan grotesco como sus crímenes. En 1992 comenzó el juicio de Andrei Chikatilo. Fue un espectáculo dantesco. Se presentó ante el tribunal dentro de una jaula metálica, como un animal peligroso. Y desde el primer día, su comportamiento fue extraño. Se burlaba del juez, hacía muecas grotescas, se desnudaba en pleno juicio, decía que estaba loco, que no sabía lo que hacía. Intentaba convencer a todos de que no podía ser culpable porque no era un ser humano normal. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran contundentes. Los testimonios de los investigadores, las pruebas forenses, su propia confesión. Todo apuntaba a un solo veredicto. El 15 de octubre de 1992, el tribunal lo declaró culpable de 52 asesinatos y lo condenó a la pena de muerte. Cuando escuchó la sentencia, se quedó en silencio. Tal vez por primera vez en su vida, entendió que su destino estaba sellado. Pasó 2 años en prisión, esperando la ejecución. Durante ese tiempo, su comportamiento siguió siendo errático. A veces decía estar arrepentido,
Otras veces afirmaba que había sido una víctima de la sociedad soviética, pero nada de eso importaba. Su final estaba decidido. El 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, Andrei Chikatilo fue llevado a una celda especial. Allí, sin ceremonias, sin testigos, sin palabras, un verdugo le disparó en la cabeza. Fue ejecutado de la manera más rápida y fría posible. El carnicero de Rostov había caído. Con su muerte terminó una de las historias más aterradoras de la Unión Soviética, pero su legado de horror aún persiste. La pregunta sigue en el aire. ¿Podría haber sido detenido antes? ¿Cuántas vidas se perdieron por los errores de la policía? Y lo más inquietante, ¿existen otros como él, esperando su momento para atacar? Al final, la verdadera pesadilla no es Chikatilo, es saber que monstruos como él pueden seguir caminando entre nosotros, ocultos a plena vista. El 14 de febrero de 1994, el capítulo final de la historia de Andrei Chikatilo quedó escrito con un disparo. Su muerte puso fin a uno de los reinados de terror más espantosos de la historia criminal. Pero aunque el asesino había caído, las cicatrices que dejó aún permanecen. Su caso no solo marcó a la sociedad soviética, sino que también dejó profundas lecciones para la criminología, la psicología forense y las fuerzas del orden en todo el mundo. El caso de Chikatilo expuso la ineficacia de la policía soviética de la época, la falta de tecnología, los prejuicios ideológicos y los errores en la investigación permitieron que este asesino evadiera la justicia durante más de una década. Si hubieran aplicado correctamente los métodos forenses desde el principio, al menos 20 víctimas podrían haber sido salvadas. ¿Cuántos otros criminales se beneficiaron de los mismos errores? El legado de Chikatilo también se convirtió en un caso de estudio obligatorio en criminología y psicología criminal. Su perfil psicológico sigue siendo analizado hasta el día de hoy. La combinación de impotencia, traumas infantiles, sadismo y falta de empatía lo convirtieron en un ejemplo perfecto de cómo se forma un asesino serial. Su caso ayudó a desarrollar mejores perfiles criminales, a mejorar los métodos de interrogación y a perfeccionar el análisis forense en investigaciones futuras. Pero la pregunta más perturbadora sigue siendo: ¿puede la sociedad realmente evitar que nazcan más monstruos como Chikatilo? Los asesinos seriales no son cosa del pasado. Aún existen. Algunos han aprendido a evadir mejor a la justicia. Otros simplemente aún no han sido descubiertos. Y cada vez que una persona desaparece sin dejar rastro, el miedo vuelve a surgir. Andrei Chikatilo ya no está, pero su sombra sigue acechando en los rincones oscuros del mundo. En cada estación de tren solitaria, en cada callejón sin cámaras, en cada mirada perdida entre la multitud. ¿Quién puede decir con certeza que el próximo monstruo no está ya entre nosotros, esperando el momento para atacar? Déjanos tu comentario con tu opinión y no olvides suscribirte para más historias de terror y misterio. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir esta noche.